Voy a llevar a cabo un análisis de los fragmentos comprendidos entre las páginas 426 y 432 de la obra de Pío Baroja, La Busca, edición Cátedra, año 2017. Estos fragmentos se encuentran en la tercera parte de la obra, en el capítulo 6. La novela La Busca, desde el punto de vista del narrador, contiene un matiz irónico, sobre todo al principio de esta. Disminuye este tono cuando nos adentramos en la obra. Sin embargo, aparece de forma sutil cuando se nos relata, en el inicio del capítulo 6, el encuentro entre Manuel Alcázar y el señor Custodio. Y dormía con el más dulce de los sueños, cuando una voz áspera le trajo a las amargas e impuras realidades de la existencia. Esto lo podemos encontrar en la página 426. A partir de este encuentro cambiará la vida de Manuel y también el tono irónico de la obra. El hilo conductor de la misma, que es Manuel, a raíz de conocer al señor Custodio, dejará de llevar la vida de golfo y de vagabundo que estaba llevando hasta ese momento. A través de los ojos de Manuel, protagonista principal de la novela, visualizamos el ambiente en el que se introduce cuando llega a la Hondonada Negra, donde vive el trapero. Nos describe con detalle la casucha de Custodio y su esposa y los alrededores de esta. Esta infravivienda está situada en los afueras de Madrid, en un barranco infecto, lleno de escombros y de desperdicios. Manuel describe la vivienda como una edificación pequeña, precaria, construida con materiales de desecho. Lo relata de forma precisa y con asombro porque percibe el ingenio en su elaboración. Así dice en el fragmento: se notaba en la construcción de la casa las fases de su crecimiento. Como el caparazón de una tortuga aumenta a medida del desarrollo del animal, así la casucha del trapero debió ir agrandándose poco a poco. En la página 429. Es decir, el trapero había ido agrandando poco a poco la casucha según había necesitado de más espacio para vivir con la gente cantidad de materiales inservibles que iba encontrando. Dentro de la edificación había un almacén abarrotado de ropa vieja y de utensilios que estaban perfectamente ordenados. Esto daba una sensación de pulcritud en ese abarrotamiento y variedad de elementos, lo cual le gustó a Manuel. La descripción minuciosa y prolija del lugar, Hondonada Negra, donde se encontraban las casuchas, nos revela el ambiente oscuro, sucio, lleno de fango en el que vivían el señor Custodio y su mujer, situando así la escala social de los personajes. El adjetivo calificativo negra está acorde con el aspecto que presentaba el lugar cuando llovía y que se llenaba se llenaba de fango negro que podía llegar hasta las rodillas. Como dice el profesor Alarcos, el personaje barogiano cobra vida a través de las sensaciones que experimenta en contacto con la realidad que percibe. Es decir, Manuel ve el paisaje, ve las casas de la Hondonada Negra a través de los sentimientos que le producen en el interior por el trato que él ha recibido por parte del señor Custodio y su mujer. Es decir, objetivamente el ambiente de las casas son desagradables, pero al encontrar el cariño por parte de esa familia, hace que él perciba ese entorno con una visión creada por su estado de ánimo. A esto lo llama Alarcos visión psicológica. Manuel está solo y abandonado, y entonces esas personas que no conocen se apegan de él y lo cobijan. Entonces esas descripciones de Manuel tienen un gran contenido lírico según Alarcos. Por lo que se puede entender que el narrador, diga al final del capítulo 6: aquella vida tosca y humilde, sustentada con los detritus del vivir refinado y vicioso, aquella existencia casi salvaje en el suburbio de una capital, entusiasmaba a Manuel. Esto nos encontramos en la página 435. Entonces Manuel reconoce que todo lo que le rodea allí está construido con los desechos que no quiere el resto de la sociedad, pero a él le gusta vivir
allí porque se dignifica y se purifica al contacto con la tierra. Llega a pensar que sería el hombre más feliz de la tierra si viviese en una casa como la que vive el señor custodio y su mujer, y podría encontrar una mujer que se casara con él y que le quisiera. En cuanto al estilo, una de las características que llama nuestra atención cuando leemos la búsqueda de Pío Baroja es la hondura y la naturalidad en la exposición de los sentimientos por parte de los personajes. A pesar de los extremos de las situaciones humana y ambiental, son capaces de sobreponerse a esos acontecimientos adversos y sobrevivir buscando una salida. Pero sobre todo lo que impresiona es el tono que el autor da a la narración. Tiene un matiz irónico que no es para nada trivial, sino que otorga una capacidad a los personajes para asimilar psicológicamente su situación, para sobreponerse a ella con la mayor dignidad posible. En este caso nos referimos al párrafo del ambiente en el que vive el señor custodio, su mujer y Manuel, a pesar de lo infrahumano de la vivienda, de su vivienda y de su entorno. De tal manera que el lenguaje que pone el autor en boca de sus personajes está de acuerdo con el estrato social al que pertenecen. Así utiliza un lenguaje con expresiones naturales y espontáneas en Manuel, el señor custodio y su mujer. Y el personaje, por tanto, describe lo que lo rodea con gran sencillez, pero con gran precisión en los detalles de la hondonada de los objetos, del paisaje de la hondonada negra que observa. Todo dentro de una gran sobriedad de adjetivos, utiliza párrafos cortos, oraciones breves. En algunos de esos párrafos se emplea la sínteton, es decir, elimina o omite las conjunciones para enumerar los objetos. Además de este departamento de botillería, había otros, de latas de conservas y de galletas, de botones y llaves, de retales de cintas. Baroja abandona ese estilo sencillo para adoptar un estilo más retórico cuando expresa: toda aquella tierra negra daba a Manuel una impresión de fealdad. Aquella tierra, formada por el aluvión diario de los vertederos, aquella tierra árida y negra, constituida por detritos de la civilización. Esto lo encontramos en la página 431. Como dice Johann Struth, el autor construye la oración que enuncia el contenido general del párrafo. A continuación va desglosando las frases que aclaran el contenido general del párrafo, del pensamiento que es el pensamiento de Manuel, y acaba con el enunciado con una última frase que resume todo lo esencial del pensamiento del protagonista. Le parecía a Manuel un lugar a propósito para él, residuo también desechado de la vida misma. Esto lo encontramos en la página 432. Entonces, se ha tratado de agrupar diversos párrafos porque entre ellos existe una conexión imprescindible para explicar el sentido de cambio radical de Manuel una vez que se encuentra con el trapero y su mujer. Entonces, Manuel, cuando se muere su madre, se queda huérfano, queda sin sustento, si llega a bajar a lo más profundo de la miseria social. Está tan hundido que se siente feliz con la protección que el trapero y su mujer le otorgan. Que viven en una zona marginal, esto vive en una zona marginal de la ciudad de Madrid, rodeado de los detritus que no quiere el resto de la sociedad. Así es como se siente Manuel, un detritus. Por lo tanto, pensaba que aquel era su lugar en la sociedad, él lo acepta con resignación y que no podía echar de menos nada excepto eso porque no conocía nada más. Manuel no había visto más campos. Creía que los árboles y las flores solo nacían en los jardines de los ricos. Esto lo encontramos en la página 432. Su vida, al finalizar la novela, queda en suspenso, pero con el propósito de ser honrado. El título de la búsqueda viene a ser el símbolo de la búsqueda por conseguir un objetivo. El de Manuel es conseguir salir de ese agujero para cambiar su destino funesto, trabajando de manera honrada. La reflexión a la que podemos llegar es que en el ciclo de la vida se puede llegar tan alto, se puede estar muy abajo, pero con el objetivo claro y con tesón se puede llegar a lo que uno se proponga y subir tan arriba como cada uno esté dispuesto a luchar por ello.